Deja de batallar. Usa las redes sociales de Lupis TV Studio para alcanzar un mayor número de clientes. La forma más sencilla y fácil de anunciarte, para que llegues a las personas correctas en el tiempo correcto y tu marca estará en la cima. Hay paquetes publicitarios para ti. ¿O quieres tu propio espacio, tu programa? También nos adaptamos a tus necesidades y te apoyamos en la producción. Informes al teléfono 33 39 22 95 78. Buenas tardes amigos, de nuevo nos encontramos aquí en su programa Cultura Militar en el espacio Lupis Studio, Lupis TV Studio y el día de hoy pues nos encontramos muy contentos y muy en medio todavía de las llamadas fiestas patrias, que como ya dijimos la semana pasada, pues todo el año debería ser la fiesta patria, pero este mes ha sido pues pletórico de ciertas fechas en las que no podemos soslayar. Obviamente desde 13 de septiembre, el 16 de septiembre, el 15 de septiembre y ahora, por supuesto, el 27 de septiembre, que quizás sea la fecha y la fiesta más importante, no nada más de septiembre, sino de la historia de México. ¿Entienden? Entonces vamos a tratar ese asunto, pero como siempre, hacer un paréntesis acerca de cuál es el objetivo de este programa. Se trata pues de dar a conocer a ustedes, amigos, lo que hay atrás del mundo militar, atrás del uniforme, atrás del desfile, de las maniobras, pues todo lo que es la parafernalia, los uniformes, la heráldica, la vexiología, eh, los vehículos, todo terreno, la medicina de emergencia, etcétera. Entonces, pues vamos a seguir, pero también tenemos especial cuidado en hacer énfasis en ciertos capítulos de la historia. Y precisamente el día de hoy, para hablar de otra efemérides de la historia, porque hablamos de los niños héroes, ya hablamos de el origen de los desfiles con Agustín de Iturbide, en fin. Y el día de hoy nos acompaña, para mí es un gusto y un honor tener aquí al capitán José Salmerón, quien ha estudiado la historia, que además tiene vida militar, tiene experiencia militar y sabe de lo que está hablando. Por lo tanto, pues vamos a hablar el día de hoy acerca de la consumación de la independencia, porque justamente el día de ayer se cumplieron 201 años de la consumación de la independencia. Un hecho, amigos, que pasó desapercibido
y ha pasado desapercibido por siempre. ¿Me entienden? Agustín de Iturbide, quiérase que no, es el verdadero padre de la patria. Él consumó la independencia, él firmó el acta de independencia sin derramamiento de sangre como inicialmente lo había hecho Hidalgo y Morelos. Si bien había ciertos fines nobles que, bueno, habría que revisar, lo cierto es que Agustín de Iturbide lo hizo de esa manera y nos legó la bandera con ese lema bellísimo: independencia, religión y unión, religión católica, no religión X, sino religión católica. Sin embargo, pues con el tiempo los jacobinos cambiaron el significado de los colores y la propia bandera, y bueno, tenemos lo que ahora observamos. Por lo tanto, vamos a escuchar atentamente, y repito, me da muchísimo gusto tener aquí al capitán Salmerón para que nos hable de este tema. Capitán, bienvenido como siempre. Muchas gracias, comandante Arturo Ortega Ponce. La imagen está friseada. Muy bien. La lucha, a veces nos equivocamos cuando decimos que el inicio de la guerra de independencia se da en 1810 con la sublevación de Dolores, porque en ningún momento el cura Hidalgo convocó a un movimiento de independencia. El cura Hidalgo grita en su alocución de la madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810 a acabar con el mal gobierno. Echa vivas a Fernando VII, al rey cautivo, porque estaba en manos de Napoleón Bonaparte, precisamente, lo tenía prisionero en Bayona, junto con el papá, ¿no? Con Carlos IV, que hicieron un papel ridículo y degradante. Te comento esto porque es curioso que en el mundo intelectual de estos momentos aquí en nuestro México querido, está apareciendo una facción de derecha, así como nosotros que somos de derecha, pero que son anti-iturbidistas, porque dicen que Iturbide se levantó en contra del soberano español. Ajá, sí. Como si eso hubiera sido un pecado mortal, ¿no? Un pecado, sí, así es. No, todo mundo en 1810 añoraba a Fernando VII, pero con esa añoranza de la ignorancia, ¿no? De decir, Claro, ay, claro, es claro. que el rey es el sumum de las perfecciones. Es nuestro padre. Así Nuestro es padre. nuestro padre, Ajá, sí. es el que nos provee. Ujú, Sin él no ujú, existiríamos. ujú. Entonces, Miguel Hidalgo en ningún momento dice, vamos a realizar la independencia de México. Él simplemente hace un levantamiento, organiza, más bien, no, de la nada, se lanza a la refriega para salvar la cabeza, porque tanto Hidalgo como Allende como Aldama estaban en la lista negra de la Inquisición. Sí, claro, claro, así es, sí, así Y es. sabían que si los apañaban, la iban a pagar con la cabeza. Así es, sí, sí. Por eso, en la noche del 15 de septiembre, cuando les sirven ahí un chocolate caliente a esos insurgentes en la casa de Hidalgo,
en la casa del curato Ujú. de Dolores, Allende le pregunta A a Hidalgo. Hidalgo, Ujú. señor cura, ¿y qué vamos a hacer? Y él le contesta con un gran desparpajo y un gran cinismo. No nos queda más que ir a coger gachupines. Ajá. Eso es lo que se le ocurrió Así es, a Hidalgo. a Miguel Hidalgo. Ujú. Lo pagó caro porque las andanzas de Hidalgo son muy rápidas. Sale de Dolores, pero antes te quiero hacer un comentario. Sí, adelante. Era ya la madrugada del 5, del 16 16 de de septiembre, septiembre. Ujú. y el cura Hidalgo no atendía a su parroquia. Ujú. Era un cura desvergonzado que había dejado ya sus obligaciones eclesiásticas y le rentaba el curato a, a un sacerdote ya anciano, Ujú. apellidado Iglesias. Ajá, muy bien. Y este sacerdote, a eso de las 4 de la mañana, empezó a revestirse de los ornamentos sagrados para celebrar Para la celebrar Santa la Santa Misa, Misa. Ujú. porque en ese entonces, pues yo creo que los sacerdotes eran más conscientes de su ministerio Por supuesto, y por sabían que supuesto. celebrar la Santa Misa era celebrar el más grande misterio Por supuesto, todavía la hasta el iglesia. Concilio Vaticano II era eso una norma, ¿verdad? Y el, su vestuario, su personalidad, pues llamaba la atención en todas partes, Su ¿no? preparación Su para el preparación. santo sacrificio de la misa. Claro, claro. Entonces, una hora antes de que iniciara la misa, el Ujú. sacerdote ya se estaba revistiendo Así para es. entrar en Sí. sintonía, en oración, Ujú. y en eso llega Hidalgo con un arrebato furioso Ujú. y le da un manotazo en el altarcito que tienen en la sacristía o tenían los sacerdotes. Le dice, padre, padre, ¿qué está haciendo? Perdone, señor cura, pero me estoy preparando, Estoy preparando para para celebrar la sí, Santa Misa. sí. No va a haber misa. Pa, pa, pa. Sí, le golpea el Ajá, altar. qué interesante. Ujú. Y el padre Iglesias, probablemente medio alertado por su avanzada edad, le dice, no, sí, sí va a haber, ya estamos llamando. Ujú. Que no va a haber misa. Y Ujú. manda prender al sacerdote. Inicia Miguel Hidalgo el movimiento De supuestamente de independencia con un sacrilegio sobre la persona Terrible, del sacerdote que estaba en función. terrible. Leí, mi estimado capitán Salmerón, en América Peligra, si mal no recuerdo, de Salvador Borrego, que Hidalgo fue iniciado en la masonería en 1906 en el Callejón de las Ratas, en una logia en el En la Callejón, Ciudad de México. en la Ciudad de México. Sí, ¿Sí? se da ya como un dato cierto. Se da, ya eran, ya había varias logias en el centro de México, una llamada Los Ilustres Caballeros, Sí, refiriéndose a la sí. ilustración, Sí, y la junta o esas reuniones que se daban en Querétaro ujú. eran juntas masónicas. Masónicas. No, y además está plagado de inclusive de curas, ¿verdad? Que habían dado su nombre a la masonería, Lorenzo de Zavala, por ejemplo, entre otros, ¿no? Bueno, Lorenzo de Zavala, el gran apátrida que fue allá a refugiarse en Texas, Así es. cuando la pérdida de Texas. Sí. Pero no, por ejemplo, en las reuniones de Querétaro,
estaba un señor obispo que todavía no había recibido la consagración en su diócesis, que fue Manuel Abad y Queipo. Ah, sí, 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 cómo no. Claro, claro. Por Se supuesto. tuteaba con Hidalgo. Sí, sí. Exacto, sí. Es Estaba cierto. el intendente Riaño, que después moriría en el asalto a la ciudad de Guanajuato, Así es. Sí. a manos de las bestias que seguían a Miguel Hidalgo. Así es, sí. Antonio de Riaño, Miguel Había uno de Domínguez. Lira, no recuerdo el nombre completo, pero uno de Lira también, que también andaba por las mismas. Y no andaba, no andaba doña Josefa Ortiz, Ajá, la mujer de Miguel Domínguez, Miguel no Domínguez. andaba. ajá. ¿Tú sabes por qué? ¿No? ¿No? Porque no había masonas, o sea, no se admitían mujeres Ajá. en los ritos masónicos. Como ahora, que ahora ya son mixtas y Pues ahora se- ya sí, sí, resultó sí, que la mujer esta difunta Isabel II, pues era jefa de la masonería universal, ¿no? de altos grados, Así altos grados, es. sí. Por eso muchos dicen, la masonería está de luto cuando se murió esta Sí, ruca. porque se murió la jefa, Pues sí, la claro. jefa de Claro. jefas. Así es, sí. Y entonces, doña Josefa Ortiz de Domínguez, dicen algunos historiadores serios que la señora que estaba de buen ver y de mejor tocar no es la viejecita esa que ponen en las monedas con su chonquito, sino era una mujer treintona, de buenas carnes, y que se la disfrutaban entre Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, Ajá. que ese es el gran papel de esta de heroína. Claro, Sí, claro, claro. sí, 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 es cierto. que se ganó el puesto para que la vitoreen todos los 15 de septiembre desde el balcón presidencial, ¿no? Así es. Eh, Miguel Hidalgo sale en tropel de Dolores, Guanajuato, y se dirige hacia Celaya, Ujú. donde va a vaciar un convento, un claustro de religiosos carmelitas, Ajá. los va a exclaustrar y los va a amarrar y se los va a llevar a rastras en sus tropelías. Te comento todo esto porque algunos imbéciles, entre ellos algunos clérigos, porque también hay clérigos imbéciles, Claro, claro que sí. algún clérigo de altos vuelos que tuvimos aquí Ajá. en Guadalajara o que tenemos, Ajá. ya mi memoria me falla en ese aspecto, dijo que la causa de excomunión de Miguel Hidalgo no tenía fundamentos y que la iglesia se había equivocado. A Hidalgo se le excomulga no por iniciar la revuelta contra, No. se le excomulga por haber puesto las manos encima de personal consagrado. Así es, claro. Sí. Saqueó las iglesias. Bueno, ahorita hablaremos de aquí lo que pasa aquí en Guadalajara, Así es. con la catedral de aquí. Adelante, adelante. Entonces, cuando se hace referencia a la excomunión de Miguel Hidalgo, se hace referencia al canon 15 del derecho canónico que Ajá. decía si quis studentes manus, no sé qué demonios, aquel que tentado por el diablo ponga sus manos sobre personal consagrado, Claro, sea excomulgado. por supuesto que sí. Ese Claro, fue el fundamento de la excomunión. claro. Y ya después se contaminó el documento con las ideas políticas de la época. Sí, no. Manuel Abad y Queipo andaba tratando de cubrirse las Sí, espaldas. sí, no hay que ser que porque jugaba póker, que porque hacía algunas Que copas. porque seducía a las mujeres en el confesionario. Bueno, esas eran causas que tenía de atrás. De atrás, claro, Que claro. nada tenían claro, que ver con, claro, con claro. el movimiento armado. Pero además el hecho, mis amigos que nos escuchan, ya era masón.
desde 1906. 1806. 1806. Ipso facto, el que da su nombre a la masonería queda excomulgado. Excomulgado. ¿Verdad? Que se haya borrado el canon ese condenatorio en épocas relativamente recientes es otra cosa, pero ahí está la condenación, ¿me entienden? No por nada, amigos, no es capricho, ¿verdad? ¿Por qué la Iglesia Católica con su sabiduría, con su experiencia de 2000 años, por qué tomó estas decisiones? Porque sabían el actuar de estas organizaciones, de esta secta particular, que tiene como fundamental finalidad la destrucción de la iglesia, ¿entienden? Y lo hemos visto todavía en estos días, ahí con la gran fraternidad universal, y ahorita hablaremos de eso, porque tenemos que... ¡Viva la gran fraternidad universal! Este viejo Ahorita loco. vamos a aterrizar en eso, mis amigos. Bueno, Adelante. para no detenerme mucho, Hidalgo recorre el Bajío haciendo tropelía y media, se dirige a Guanajuato, en Guanajuato hace matazón de españoles que se habían ido a refugiar a la Alhóndiga de Granaditas, Sí, sí, sí. y después de Guanajuato sale hacia Morelia, Ah. hace tropelías, Ujú. desentierra los restos de los señores obispos para quitarles los ornamentos Los ornamentos, con los sí. que habían sido Sí, enterrados, sí, sí. y después decide audaz y estúpidamente dirigirse a la Ciudad de México. Llega a un punto intermedio entre Toluca y la Ciudad de México, Sí. y ahí se da la batalla de Monte de las Cruces, donde llegó con una chusma, dice Lucas Alamán, de alrededor de 80,000 forajidos, Qué barbaridad. y del otro lado se encontraban probablemente 1,200 realistas. Iturbide estaba ahí, fue su baño de fuego. Así es, sí, claro, claro, Y claro. resistieron la acometida de los insurgentes, Gente, sí. y el ejército, si mal no recuerdo, era Pascual Liñán, el comandante del destacamento realista, se repliega hacia la Ciudad de México en perfecto orden. Ahí es mencionado Iturbide, dicen, en la retirada se comportó con toda honorabilidad. Así es. Quiere decir que nunca le dio la espalda al enemigo. No. Ya hablaremos enseguida de Agustín de Iturbide, mis amigos, una historia intachable, Sorprendente. sorprendente realmente, ¿eh? Así es. Que enseguida, adelante. Entonces, Hidalgo queda detenido en Monte de las Cruces. Empiezan a tener unos enfrentamientos terribles Allende e Hidalgo, y Allende decide regresar vía Querétaro a Morelia, y Allende decide irse hacia Guanajuato. Se parte el contingente insurgente, y Allende, ya en Guanajuato, se le acusa de haber ordenado la muerte de los 200 y tantos prisioneros españoles que quedaban en la Alhóndiga de Granaditas. Hidalgo se viene para Morelia, y ahí, estando en Morelia, estamos hablando ya del mes de noviembre, probablemente, noviembre de 1810, recibe una carta escrita por José Antonio Torres, el Amo Torres, El Amo Torres de aquí de Jalisco. que era un capataz de hacienda de Zacualco, de Así es. Zacualco de Torres. Sí, Nosotros, los que nos movemos en la geografía tapatía, nos ubicamos perfectamente, ¿no? Sabemos Zacualco de Torres,
porque hasta caminatas hemos hecho ahí, ¿no? Sí, Para... sí, sí. Adelante de la laguna de Sayula. Así ¿verdad? es. Sí, sí, sí. Y el Amo Torres, que era un mestizo de gran carácter, de Sí. gran coraje Sí, y de gran pundonor, sí. creyendo en la palabra de Hidalgo, le manda una carta y le dice: señor cura, véngase para acá, Así es. aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos Sí, y la gente lo ama. sí. Cierto, cierto. Y entonces Hidalgo se viene para acá, para Guadalajara, Ajá. y se establece como un verdadero príncipe, se empieza a pedir que se le dé el trato de Alteza Serenísima, que Con- todo mundo ambiciona ese título, ¿no? Claro, claro, claro. Y se vuelve un gran bailarín con las chicas de la alta y media sociedad tapatía, que lo agasajan, que lo sirven, que lo atienden como si fuera el príncipe heredero de la corona. Sí. Y entre el mes de diciembre y mediados de enero de 1811, faltando a su palabra a la palabra de honor que le había dado al Amo Torres, Sí. ordena que se pasen detenidos a todos los españoles acaudalados y que Ujú. sean encerrados en lo que es ahora el Regional. Museo Regional, Regional, que era el antiguo seminario Sí, sí, de sí. Guadalajara. Después convertido en la tabacalera Así y es. ahora el museo. Museo Exactamente. Regional. Sí. Ahí dice Lucas Alamán que fueron alrededor de 600 españoles los detenidos, extorsionados, pidieron rescate por ellos y sin embargo, a pesar de que habían pagado rescate por sus vidas, fueron sacados en grupos de 20, 25, 30 seres humanos cada noche y llevados hacia las barrancas de Oblatos, Sí, 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 sí. donde un compadrito de Miguel Hidalgo, que por cierto era matador de toros, Mm. les decía: a ver, pónganse en 4 puntos, y estoqueaba a esos seres humanos Como si fueran toros. como si fueran toros Sí, de sí, sí. lidia. Qué barbaridad. Qué De barbaridad. eso no se ha dicho ni Nada, una palabra. nada, Aquí en nada. Guadalajara no sabemos qué carajos hizo Así el es. cura Hidalgo. Saqueó la catedral. Saqueó la Saqueó la catedral, ¿verdad? Profanó la catedral. Y eso no se dice tampoco, ¿verdad? ¿Qué pasó con el Amo Torres? El Amo Torres tuvo que avergonzarse de haber confiado en Miguel Hidalgo. En Hidalgo. Ajá. Finalmente, Allende, que había ido a hacer sus tropelías a Guanajuato, se viene para Guadalajara. Aquí se dicen de la madre para arriba y para abajo Hidalgo y Allende, Sí. y termina Hidalgo tomando la decisión de salir hacia Puente de Calderón Sí. para supuestamente detener a las tropas de Calleja que No. venían bajando de San Luis Potosí para acá. No, pues ahí. Y ahí va a ser destruido el ejército insurgente. Así es, sí. Salen huyendo todos los jefes, todos los cabecillas, van rumbo al norte, van a buscar la protección de los Estados Unidos. Claro, Cuando claro. son apresados, y a mediados de 1811 acaba la aventura Sí, sí, sí. de Miguel Hidalgo. No realizó ninguna maldita Nada, independencia. nada. Una aventura efímera y sangrienta. Sangrienta, Además. alocada. Así es. Ahora, quiero dar un salto de 1811 a el año de 1816, cuando Iturbide, Ujú. después de haber tenido una gloriosa campaña militar que arranca en 1810 precisamente y culmina en 1816, porque
después de haber peleado contra la mayoría de los jefes insurgentes, Sí, a los cuales derrotó, sí. Iturbide va a ser acusado por 2 familias de Guanajuato. Lo acusan de que se ha empoderado y de que está ejerciendo una especie como de proteccionismo militar sobre los productos del Bajío. Iturbide automáticamente y por propia voluntad se separa Ujú. de su mando y dice, investíguenme, Así es, claro. Como, Calleja, como como caballero. debe de ser, Claro, sí, claro. no como Claudia Sheinbaum, que no ha querido salirse del gobierno porque sabe que saliéndose del gobierno va a ir a parar a prisión. Pues sí, ahí está la línea del... La línea del metro No, no, qué bárbaro. y otras tropelías, ¿no? Sí. Que tanto ella y los bejaranos han cometido. Claro. Capitán, un paréntesis. El fin de Lamo Torres. El Amo Torres, si mal no recuerdo, murió en un enfrentamiento con los españoles en Ujú. San Blas. Ajá. No estoy muy seguro, pero creo que ahí muere el Amo Torres. Porque aquí, justamente donde está lo que queda del mercado de Sí, Corona, de lo que Corona, era ahí en el Camellón. un bellísimo mercado que ya lo han convertido en una bodega fea, Bueno, no, pero es un mercado de brujería, es muy famoso. terrible, es espantoso, con unos locales angostísimos, ¿verdad? Sí, La gente, sí, llegan sí, los sí. turistas, dicen, ¿esto es el mercado Corona famoso? Es espantoso. Pero ahí está el monumento a Lamo Torres, Al Amo Torres con su machete en con la su mano. machete, y dice, aquí fue descuartizado, fusilado, o sea, aquí fue hecho pedacitos el Lamo Torres, en ese lugar. Entonces, habría Habría que investigar. que investigar exactamente. Yo recuerdo que él todavía tuvo oportunidad de participar en algunas acciones militares en San Blas, Nayarit. Ok. No estoy seguro de dónde fue su muerte, de dónde Mm. ocurrió su Sí, muerte. porque aquí está el monumento. Y afortunadamente, digo, dentro de todo, ha sobrevivido cuando el primer incendio del mercado, Sí. aquel tradicional Corona, y luego el segundo, El segundo. y ahora este adefesio que tienen ahí, pues ahí está, contrasta mucho la figura de este hombre con su machete, como bien lo dices, con esa bodega. No tiene mayor chiste, ¿verdad? Así es. Te decía, Iturbide se separa del mando y se procede con el juicio en su contra, sale absuelto. Sí, Yo no me maravillo de que haya salido absuelto, pues era un militar claro. y tenía poder Sí. y los jueces suelen ser venales. Ujú. Yo no pondría las manos al fuego sobre la falsedad de las acusaciones, pero lo que sí te puedo decir es que Iturbide no se enriqueció con los puestos que tuvo en la milicia. Iturbide provenía de una de las familias más poderosas. No tenía necesidad. No tenía necesidad, como dice Juan Gabriel, la canción de Juan Gabriel, ¿no? Sí. Iturbide era un hombre al que le sobraban recursos personales. Claro, claro. Sí, Claro. cuando es absuelto por el tribunal, el virrey Calleja estaba en funciones, Sí. le dice a Iturbide, tienes toda la libertad para proceder contra las 2 familias. Una era la familia Alamán y la otra era una familia La Bastida. Ujú. Iturbide dijo, Nada. ahí dejamos el asunto. No quiero venganzas, no quiero nada. Caballero. Solicitó una licencia de las Fuerzas Armadas, se dirigió a la Ciudad de México y entre 1817 y 1820 se va a dedicar a pensar, a repensar, a planear cómo se va a realizar la independencia de México.
Excelente. Iturbide sabe que requiere tener mando de tropa para poder llevar a cabo la independencia. Que al final de cuentas no ocupó. Digo, realmente era un apoyo, pero no hubo necesidad de una embestida militar, ¿verdad? Y derramamiento de sangre, porque lo hizo de una manera inteligente. Pero, Inteligente. pero sí requería él Claro. el apoyo del que había sido su escuadrón, su Ujú. regimiento de Celaya, Así es. su regimiento de caballería que lo había acompañado a grandes batallas. Dragones. Los Dragones. dragones de Iturbide. Así es. Acuérdate que a Iturbide se le conoce también con el sobrenombre de el dragón de fierro, ¿no? Claro, claro. Dicen que en su momento no había mejor jinete que Iturbide Así es. en territorio nacional. Así es. De hecho, cuando lo detienen después de su exilio, lo descubren precisamente por la Por manera la de manera de montar, montar. ¿verdad? O sea, una cosa extraordinaria, extraordinaria. ¿Por qué? Pues traía la alta escuela, ¿verdad? Y obviamente, pues había practicado y era un jinete de primer, que es herencia también, mis amigos, patrimonio para los que amamos la equitación. ¿Me entienden? Adelante. Muy bien. 3 años pensando, sopesando, hasta que dice, así vamos a realizar la independencia. Y entonces, 1820, el general, no es general, perdón, el virrey, no, Todavía no. el virrey Juan Ruiz de Apodaca, Ok. que está en funciones, Ujú. le otorga el mando del Ejército del Sur. Ok. Muy bien. Dicen que esto lo consiguieron los clérigos de la Iglesia de la Profesa, Ajá. que ajá, fueron sí. los que maquinaron para que Iturbide tuviera mando de tropa, Sí. y sí, sí, sí. entonces se lanza Iturbide hacia Iguala Guerrero, Ujú. donde el 24 de febrero hace pública su idea de la independencia de México. Sí. El 2 de marzo se jura la bandera trigarante. Hermoso. 2 de marzo. Hermoso. 24 de febrero se hace público el plan de Iguala. El 2 de marzo la tropa ya alineada con Iturbide jura la bandera. Sí. Yo juro. Ujú. Y entonces se inicia todo un recorrido por el centro de la nación, tocando los puntos más importantes. Ya Iturbide, en esos años de reposo y de reflexión, se había puesto en contacto con obispos, Sí. La madurez política también, la visión de futuro, ¿verdad? con delegados, Ujú. con delegados políticos, con administradores, con civiles que tenían poder económico. O sea, busca toda la estructura de apoyo para su movimiento y lo logra. Y lo logra, exactamente. Del 2 de marzo al 24 de agosto se gesta, como si fuera un embarazo, se gesta el nacimiento de la nueva nación. Así es, sí. 24 de agosto de 1821 se reúnen Juan O'Donoghue, que va a ser Ujú. capitán general, ya no va a ser virrey, Claro, sino claro. el nombramiento que trae es de capitán general. Claro. Se reúnen Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide en la ciudad de Córdoba, Ujú. Veracruz, Ajá. y ahí Firman, sí. firman los que se conocen para la posteridad como los tratados de De Córdoba. Córdoba, exactamente. Así es. Prácticamente sin derramamiento de sangre. Hubo 2, 3 enfrentamientos, Sí. uno de ellos provocado por Santa Ana en Veracruz, que Ujú. quiso
correr a los españoles de San Sí, Juan de y Ulúa, que un tiempo militó en las filas de Iturbide y demás, y después, bueno, pues, en fin. pero que torpemente Sí, se abalanzó contra los españoles que estaban pertrechados en San Juan de Ulúa sí, y no pudo sacarlos de ahí así es. Santa Ana. Hay pocos derramamientos, hay pocos enfrentamientos En la época iturbidista. y finalmente todo el país, que era muy extenso, no nos logramos imaginar que México, al momento de su independencia, va a tener más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Más del territorio de Estados Unidos, Mucho desde más. la Alta California hasta Colombia. Así es. Así de sencillo. Es una cosa impresionante realmente. Y que lo perdimos, ¿verdad? Por malos mexicanos. 25 años después Así es. de la caída de Iturbide, así se es. pierde el territorio. Así es. Así es. Y se congrega todo el mundo alrededor de Iturbide y el 27 de septiembre de 1821, Iturbide, Ayer. a la cabeza de un ejército de 16,000 hombres, va a entrar a la Ciudad de México Sí. y con eso queda realizada la independencia de México. Ya el 28 de septiembre, la Junta Gubernativa firmó el acta de independencia Sí. y México quedó de esta manera libre para ejercer su propio destino, que por desgracia fue un destino truncado, ¿no? Y todavía seguimos pagando Sí, las sí, sí. consecuencias. Lo estamos perdiendo, mis amigos. Lo estamos perdiendo. Agustín de Iturbide, digo, hablando de cosas así, pues muy elementales, pues él inauguró los desfiles en México. El primer desfile que se da en México es precisamente su entrada triunfal. La primera escolta de la bandera nacional, entonces pues la bandera trigarante, pues fue con él. Él la diseñó, ¿verdad? Independencia, religión católica y unión. Y unión. Ya los liberales con el tiempo pues le quitaron el significado y ahora es, no sé, Dicen que el verde es el pasto que comen las vaquitas, el blanco es La la leche. nieve del Popocatépetl y el rojo la sangre que derraman y derramaron los héroes de la patria. Esa es una distorsión total, absoluta, Así es. porque el verde significa la independencia total Claro, de México con respecto a cualquier otra nación. así es. El blanco representa la Iglesia católica, apostólica y Y romana, romana, claro. como única religión que se practicará en el territorio nacional. Así es. Y el rojo era la garantía más importante en el pacto trigarante, porque los españoles Ujú. se negaban a apoyar a Iturbide porque pensaban que después de la independencia habría unas vísperas sicilianas, dice Alamán. Ujú. O sea, que se convocaría al pueblo mexicano a matar españoles, Así es. tal y como lo había hecho Hidalgo. Hidalgo. Ujú. Muy bien, amigos, pues vean qué historias tan interesantes. Junto con Agustín de Iturbide, ¿verdad? Otros personajes imaginaron una patria. Le voy a decir, no se vayan a asustar, Hernán Cortés imaginó una patria, igual que Agustín de Iturbide, igual que José Vasconcelos, igual que Anacleto González Flores y otros grandes personajes, muchos de ellos que terminaron pues en el martirio, como el propio Iturbide, ¿verdad? Asesinado a traición, Anacleto asesinado a traición, ¿verdad? Y pues como hemos dicho aquí en cada programa, mis amigos, el reto es pensar, el reto es meternos a los libros, a estudiar, dejar el Netflix o esas cosas raras y y estudiar y preocuparnos por la historia, meter el bisturí de la verdad en la historia
para sacar efectivamente lo que realmente es cierto. Ante la embestida que está desatando la cuarta transformación con la nueva reforma educativa, cuidado, mis amigos, porque todas estas historias van a quedar sepultadas, ¿me entienden? Jamás se va a volver a hablar de esos capítulos, ¿verdad? Entonces, es muy importante aferrarnos a esos momentos de la historia y, como les digo, volver a pensar. Bueno, hoy fue un día agitado en México, pero particularmente aquí en Guadalajara. Me tocó ver casualmente ahí a pues no sé cómo llamarlas, ¿verdad? Estaban arrancando los botes de la basura, quebrando vitrinas, y demás, Destruyendo todo lo que se pueda destruir, ¿no? destruyendo unas que traen una pañoleta verde y otras Verdes. morada, ¿verdad? Y estaban unas feligresas rezando en el expiatorio, respetuosas, piadosas, y estas aventándoles botes de agua, gritándoles, digo, ¿qué está pasando, mis amigos? ¿Me entienden? No podemos seguir tolerando esta situación sin adoptar una postura así que digan, misoginio, homofobio. No, 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 no. Simplemente lo objetivo. ¿Por qué dañar a la gente que está haciendo su visión, lo que le gusta? Cada quien, exactamente. ¿Por qué, por ejemplo, los botes de basura, en qué afectan? ¿Qué tiene que ver con la ideología de género? Los botes de basura nos benefician a todos, inclusive a ellas. Pues a martillazos allá, pero como bestias, Porque son movimientos irracionales, ¿no? irracionales completamente. Irracionales. Me dio mucha tristeza, mis amigos. Esto fue a las 2 de la tarde, hoy a mediodía, en el expiatorio. Yo venía aquí rumbo al estudio. Me dio mucha tristeza. Y eran jovencitas de 18, 20, 22 años. Y está mal, está mal. Algo está mal y creo que si no ponemos un fin, esto va a empeorar. Capitán, nos despedimos. Un gusto haber estado contigo. Muy bien. Amigos, pues aquí seguimos, gracias a la hospitalidad de Lupis TV Studio, ¿verdad? Seguiremos cada semana, si Dios también lo permite, hablando de estos temas que son realmente, pues fuera de serie, ¿verdad? Un poquito contracorriente. No queremos ir en contra de nada, pero sí de la corriente, pues imperante, ¿no? De la masa. Contra la mentira. Contra la mentira, exactamente. Y bueno, hemos leído algo, pero tenemos una visión de las cosas un poquito diferente. Y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias, gracias, gracias.